Hola, un saludo a todos y a todos los amigos que me veis. Y bueno, en esta ocasión os voy a mostrar un vídeo de una instalación que he hecho. Bueno, no está acabada todavía, pero creo que ya está en un grado lo suficiente para que la podamos ver. Y se trata de una nave de unos 1000 metros cuadrados. Y en principio, bueno, lo que estoy haciendo es renovar instalaciones y en este caso el alumbrado y las luces de emergencia, señalización, emergencia y demás. Entonces, bueno, antes de empezar, os quiero hacer distinguir cuando es una nueva instalación. Se entiende que todo ha de estar en normativa y cumpliendo normas y demás, pero cuando es una reforma, evidentemente se van a hacer las cosas con rigor y con normativas, pero bueno, no todo puede estar perfecto porque son instalaciones que están en uso, están en servicio, están al corriente de pago y se hacen mejoras a lo existente, ¿vale? Entonces empezamos por la parte exterior y bueno, aquí tenemos una CS, en este caso es una CDU, y aquí tenemos una CPM, una MF4 trifásica, ¿vale? Esta es para, digamos, es la caja previa a la caja de contador, donde está la red de distribución de compañía, y esta es ya la propiedad de este caso del titular de la nave, ¿vale? El otro día que estaba aquí justo cuando se dio el apagón, lo primero que hice fue mirar estos fusibles y que por cierto son en la CPM MF4, esta pues ya trae estos fusibles que son los fusibles BUC, se llaman base unipolar cerrada. Y lo primero que hice fue comprobarlo porque digo, bueno, ha saltado algo, estaba yo taladrando y tocando y cortando por ahí adentro y evidentemente estaban correctos todos los fusibles y entonces ya me vine a esta caja. En esta caja también vi que no llegaba a tensión ni a la redistribución y justo enfrente teníamos el transformador bueno, sí, el centro de transformación de la zona de la nave, ¿vale? Que bueno, tomé nota del número y tal para llamar a averías y tal, pero claro, luego ya me di cuenta que empezó a salir todo el mundo que eso era algo generalizado. Bueno, no me enrollo más, que se hace muy largo el vídeo. Hemos dicho que tenemos aquí la CS, la típica de urbanización CDU, más la CPM MF4 de contador, y este es el cuadro ya en el interior de la nave que vamos a pasar a verlo. Este cuadro, en un principio, lo primero que he hecho para poder hacer la obra, la instalación, es que aquí había un seccionador general, un IGA, vamos a llamarlo IGA, pero esto es un diferencial tetrapolar y, y aparte que esta nave, como es parte de otra, está segregada en dos y tal, la otra comparte en derivación individual con esta hasta que no hagamos, que esto sí que seguramente habrá que hacer un nuevo suministro para otra nave e independizar los dos contadores, pero mientras no se haga está colgando aquí la derivación individual que hay, que es la única que hay, está colgando pues otro cuadro de otra nave. Con lo cual, lo primero que tengo que hacer para evitar percances es poner aquí un interruptor general automático, ¿vale? Como os he referido antes, no va a ser, ahora mismo no es un sobretensiones ni permanentes ni transitorias, ni nada de eso, porque era para trabajar, es para trabajar. Se tiene que actualizar, como digo, el suministro, separar ambas naves. Y ahora lo que vamos a hacer es ubicar aquí, en esta zona de aquí, todas nuestras nuevas protecciones de iluminación, que vamos a hacer iluminación, vamos a poner 5 líneas de iluminación y una de señalización de emergencias. Entonces cambiamos, sustituimos, ponemos aquí un seccionador tetrapolar magnetotérmico que, que nos proteja ante cualquier eventualidad, ¿vale? Aquí vemos el diferencial, aquí ya está cambiado el magnetotérmico, os enseño que como parten de atrás del mismo magnetotérmico y en el anterior diferencial quedaban muchas venas y cables al aire y no me gustaba esa idea, pues puse estos conectores que son conectores terminales de conexión para barras colectoras, ¿vale?
una manera de no dejar cableados sueltos y que quede un poco más estético. La zona de trabajo, por suerte y gran suerte, aquí tenemos una zona grande para explayarnos, poder tener la herramienta ordenada, tener una zona de trabajo limpia y dentro de lo que sea, pues que te puedes manejar sin problemas, ¿vale? Entonces aquí vemos que la maleta que os enseñé el otro día que estaba empezando a utilizar. Aquí tengo un despliegue, entre comillas, de esto es de la marca Wars. Tengo tres, como tengo las baterías todas de la misma marca y el cargador, pues he ido comprando las máquinas de esa marca. Tengo esta radial, que corta muy bien, es de 20 voltios, una radial, un martillo para percutor, eso es un martillo percutor y un taladro percutor, ¿vale? Este martillo taladra y cincela, hace ambas cosas. Y va muy bien, ¿eh? La verdad es que también 20 voltios tienen fuerza. Aquí el talí, esto es indispensable cuando estás trabajando solo, arriba del andamio. Cualquier cosa que se caiga te supone bajarte 2 cuerpos de andamio abajo y arriba y claro, eso a cabo del día suma. Es importante poder llevar todas las herramientas recogidas en el talí o en este caso almacenadas ahí y no tener que andar subiendo y bajando y evitar también que te se caigan cosas. En este caso no, ¿vale? Pero cuando llevas cosas en los bolsillos es peligroso si estás en una vivienda o en un sitio que hay parquet, por ejemplo, porque te sacas una cosa del bolsillo y salen dos y acaban en el suelo. Entonces es importante llevar eh, a mano y bien ordenado y cada cosa en su sitio y lo quito de aquí, lo pongo allá y es una manera de tener más seguridad en la hora de realizar los trabajos. ¿Vale? Bueno, esto es un poco un vistazo a lo que hay, esto es lo que decía de la herramienta. Vale, me detengo aquí un segundo. Aquí en principio lo que vamos a ver es toda la instalación vista, unos 70 metros lineales y todo va ahí con bajo tubo en modo superficial, con caja de conos y grapeado en pared. Veremos que hay muchos saltos que hacer porque hay pilares, hay vigas y pilares de hierro y nada, continuamos y vamos viendo. Yo he destinado en cada hueco de luz que hay entre vigas y vigas, entre pilares, he destinado espacio para poner una luminaria y uno sí, uno no, un bloque autónomo de emergencias, ¿vale? Esto es un vistazo rápido, un primer paseo, pero bueno, aquí ya había hecho toda esta instalación porque no he grabado antes, la verdad es que tenía prisa al principio y bueno, todo se ha hecho con un andamio, con ruedas y moviéndose de un lado para otro. ¿Vale? Y entonces es lo que decimos, saltamos vigas y vamos pasando de un hueco a otro, una caja en el medio del hueco de luz y vamos poniendo en un hueco sí, uno no, el bloque autónomo de emergencia y luminarias sí, luminarias pondremos en todos los huecos, pongo en todos los huecos y, y las hago en dos fases, ¿vale? Hago en dos fases, eh, creo que eran en 10 en total, hago 5 y 5, ¿vale? En distintas fases, una como tenemos tensión trifásica en este caso, pues en este ala, vamos a llamarlo ala izquierda, en el ala izquierda tendremos una línea de 5 luminarias que cuelga de R y otra de 5 luminarias que cuelga de S. Lo mismo procedemos con la otra pared simétrica del otro lado. ¿Vale? Ahí se ve el andamio, la escalera, con todo lo que he estado trabajando. En el otro lado pasa lo mismo. Tuvo visto en modo superficial, haciendo los saltos por los pilares de hierro. Y también dos líneas colgando, en este caso, de T y repetimos R. ¿Vale? Aquí hay menos luminarias que en esta línea, pero luego hay una entreplanta que sigue hasta el final, o sea que en realidad eh, las dos paredes son más o menos simétricas. Esta es más corta que la otra, pero no mucho más.
no sé si son 6 metros menos, porque el final de la nave hace algo de diagonal. Ahí dentro no lo hemos visto, que lo tengo grabado, pero no quiero que el vídeo se alargue mucho. Hay baños, aseos, hay en todas las puertas de salida y de acceso bloque autónomo de emergencia y el resto con dos lights en el Pladú, ¿vale? Esta es una vista aérea de la planta superior que está sin hacer todavía, está destinada como a oficinas. Ahí vemos, tengo colgado el talir y tengo el andamio y todo lo que pude poner para tenerlo a mano y no tener que estar bajando. Bueno, es una vista rápida, ¿vale? De lo mismo. Ahí iremos avanzando. Pasa que no quiero. Aquí todavía no estaban los cables pasados. La mayoría los pasé tanto en horizontal como en vertical. Yo solo con varios trucos que al final os explicaré. Y, y uno solo pasando los cables sin mayor problema. Sí que es cierto que tengo esta guía, que es fenomenal. La tenía ahí cogida en el andamio por si había algún problema, pero no me hizo falta. Esto es una caja. Esta caja es la que estoy poniendo en todos los huecos de luz, donde en este caso no hay bloque de emergencia, pero en la siguiente sí. Y la distribuyo de la siguiente manera. Esta línea es R, que es una de alumbrado. Esta de en medio es emergencias. Y esta de la derecha es S. Es decir, tenemos una fase que alumbra unas 5 luminarias por aquí, otra fase que alumbra otras 5 luminarias por allá y la línea de emergencias en el centro. Os muestro esta caja porque así es como me gustaría encontrarme las cajas, o como al menos como yo las trabajo, que puede haber más o menos conductores y regletas y demás, ¿vale? Pero muchas veces, la mayoría de veces, no te las encuentras así, te las encuentras así. Esta está como, valga como ejemplo, ¿vale? Pero te las encuentras así. Funciona igual, o sea, esto funciona exactamente lo mismo y está conectado exactamente igual, ¿vale? Pero si bien yo allá ya llevaba una disposición de que sabía que si activaba la línea 1 de la izquierda estaba en la regleta de la izquierda, aquí ya no sabes cuál es. Aquí ya, si cortas una, pues tienes que ir probando con el comprobador de tensión. Pero bueno, es un tema estético y manera de trabajar. A mí no me gusta dejar las cajas así, me gusta como la hemos visto previamente. Seguimos adelante. Bueno, aquí ya encendí una luminaria primero para ver el corte, ¿vale? Porque sobre el papel tiene un ángulo de apertura de 110 grados y quería ver un poco el cerco que me dejaba en el suelo para poder regular el ángulo, no solo el ángulo de iluminación que hace hacia abajo, sino el ángulo de fijación en pared, porque en realidad estas son campanas lineales que vienen pensadas para ir colgadas, suspendidas de techo, ¿vale? En realidad no llevan un herraje para colocar en pared y menos para tipo rótula para darle una inclinación, ¿vale? Eso le hice yo un invento con unos herrajes que no sé si lo he puesto o no en el vídeo porque ya está editado, pero hice un invento con varios herrajes y tal para poder colgarlos en pared porque solamente llevan unas orejas para ir suspendidos y además poder regular en función en función vertical, ¿no? Que puede dar más abajo o más arriba, ¿vale? Aquí ya tenemos puestas las luminarias, son campanas, como digo, lineales del tipo LED. La potencia total de cada unidad son 150 vatios. Tienen una luminosidad de un color, una temperatura de color, vamos a hablar con propiedad, una temperatura de color de 5000 Kelvin. Luego veremos con el luxómetro las pruebas que le hago si se ajusta o no, pero en principio sí, ¿vale? Y son índice de protección 65, tienen 60.000 horas de vida y cada una de las unidades nos alumbra según fabricante 18.000 lúmenes. O sea que tienen bastante luz. Son regulables, o sea que le puedes bajar la intensidad a un momento dado si fuera
preceptivo y no tienen parpadeo, ¿vale? No es el típico LED que ves que lo miras de reojo y le entra a la retina, puede llegar a captar las oscilaciones. Esto no tienen parpadeo. Tienen un índice de reproducción cromático de 80, que está bastante bien, y luego veremos con el lusómetro también si es así o no. Y en principio, pues creo que en cuanto a la luminaria, bueno, el factor de potencia es importante, muy importante. Factor de potencia, según fabricante, 0,9. En algún sitio, no sé si ha sido la propaganda, en algún sitio había leído 1. Yo decía 1, ¿cómo va a ser 1? No es una resistencia. Pero en las especificaciones pone 0,9. ¿Vale? Una cosa es lo que te venden o lo que la propaganda comercial y otra cosa es la especificación del fabricante. Factor de potencia 0,9. Ahí vemos que tiene 3 paneles, cada uno de 50 vatios. Y la suma de los 3 pues nos hace eso, los 150 que nos da cada una de las luminarias. ¿Vale? Luego pasaremos a verlas ya encendidas y tal. Está en este momento que vemos ahora, hago un pequeño paseo enseñándolas. Vemos que hay una por cada hueco y en la otra pared de enfrente todavía no estaban colocadas. ¿Vale? Ahí, como vi con el lusómetro luego que la proporción que yo buscaba de iluminación y la que me estaban ofreciendo era bastante superior de la que yo pensaba, los próximos que puse en la otra pared son de 100 vatios, ¿vale? O sea que tiene un poquito menos de potencia, pero tienen mayor ángulo de apertura quizás también y se solapan al centro con estas, con lo cual las condiciones de iluminación están totalmente cubiertas. No, no hay mayor problema. Bueno, mira, aquí están los herrajes que os comentaba antes, que no sabía si lo había subido, sí que está. Es esto, traen una oreja aquí para suspender con un hilo, con una cadena, pero en principio no vienen predispuestas para collar en pared, ¿vale? Entonces, con este herraje específico, pues ya talado de un pared, eh, apretando con una arandela Glover y unas tuercas y tal, pues puedes proceder a darle la inclinación que quieras, ¿vale? Yo cogí un metro flexible, no, el extensible que tengo, me saqué el ángulo en una y con esa, vamos a llamar, plantilla de ese ángulo, pues lo fui transportando a todas y fui poniéndoles todas en el mismo ángulo de verticalidad para que luego cuando estén iluminando, pues que iluminen todas iguales, que no me queden muchos espacios huecos, ¿vale? Aquí tenemos también la vista de los herrajes y la conexión que tiene para regular. Bueno, esto es una prueba ya de encendido al 50%. Vemos que hay muchos espacios, pero está encendida aún así o no. Ahora ya está en toda la fila. ¿Vale? Aquí ya tenemos toda la fila en marcha y faltaban de poner las otras de enfrente. ¿Vale? Pero ya vemos que con esta está iluminando bastante, incluso la pared esta que está aquí está completamente iluminada. La otra tiene más distancia, pero le llega. Pero bueno, luego reforzamos, evidentemente reforzamos. Vale, esto es otro encendido de todas al unísono, el 100% del ala izquierda. Y está una vista superior de montaje. Y esta es la planta de arriba. En la planta de arriba puse campanas circulares suspendidas de las vigas, ¿vale? No sé si se ven aquí o más adelante, si se verán, pero son campanas de 100 vatios y son las típicas que se ponen en naves industriales. Están colgadas en las vigas, pero bueno, como aquí ya no tengo tanta altura, ahí van directamente a la viga. ¿Vale? Aquí se ve el proceso que todavía no está en este lado de aquí, no está ubicado ni están conectados ni siquiera fijados los otros proyectores, que también son de LED. Bueno, es un poco una visión panorámica.
Bueno, aquí vamos a hacerle un guiño un poco a la seguridad en el trabajo, ¿vale? Que muchos diréis, ¿estos son locuras? Bueno, uno está ya muy bragado en trabajos y en obras y hace de todo, asume riesgos, pero con seguridad. Vamos a entender las cosas como son. Esto es en la planta de arriba, ¿vale? La planta de arriba tiene un acceso que ahí no se podía poner evidentemente andamio porque está el hueco de la escalera, que es este de aquí, que estamos viendo, ¿vale? Entonces hay que prevenir pues, tener un problema y que no vayamos a ir por el hueco de la escalera. Esta escalera se apoya perfectamente en pared, pero evidentemente no me fiaba de que se pudiera ir de abajo. Entonces ahí, ¿qué hice? Como el suelo todavía no está arreglado, que está pendiente de obra, pues cogí un regle que tenía y lo fijé. Está ahí fijado, ¿vale? Está fijado con tornillos, o mediante tornillería, y el regle no se puede ir. Entonces esa escalera de ahí no se puede mover. Aunque parezca algo, uy, esto es precario, esto es inseguro, esa escalera no se puede ir de ahí. Con lo cual te puedes subir con seguridad, que no hay problema. Bien, aquí ya estamos pasando ya al ala derecha. Vamos así, ya está el cableado pasado, las cajas conectadas. Y esta es una visión también, bueno, quizá me estoy repitiendo, pero bueno, aquí lo pongo porque ya se verán las del otro lado también. Al 50%, aquí teníamos varios magnetotérmicos bajados, como son en cuatro líneas, cuatro fases, que está mal dicho, pero bueno, son 4 encendidos, pues tenemos 2 encendidos cerrados y 2 abiertos, ¿vale? Para que veamos que depende de la actividad, si es un almacén, por ejemplo, la actividad que se vaya a desarrollar con la luz de los ventanales, no tiene necesidad de tener todo el alumbrado encendido. Con el 50% la nave es totalmente transitable y incluso para trabajar, o sea que no le veo mayor problema, ¿vale? Pero si hace falta mayor iluminación, sin problema. Se pone el 100%, que lo veremos también, y a funcionar. Bien, aquí creo que aquí sí que ya está, aquí ya está el 100% de la nave encendida. Tanto arriba como abajo hay un pequeño altillo también, que también se ha hecho la iluminación del altillo y la zona esta que está cerrada con pladur, que son vestuarios y baños y un poco de, bueno, son baños, vestuarios, zona de taquillas y todo eso está también hecha la iluminación nueva. Como bien digo, con bloques de emergencia en todos los pasos y salidas. En cualquier caso, que ante un apagón, mira que no se suelen dar, pero ahora se ha dado, pues que haya siempre una vía de escape. Vale, bueno, pues esta es un poco la vista de toda la iluminación ya al completo. Y nada, me espero un poquito que vaya avanzando el vídeo y en el siguiente paso ya como, bueno, ahí se ven las campanas de arriba, se ven las campanas de la zona de arriba, que esa zona de arriba está predestinada a oficinas y tiene servicios de aseos y, o sea, tiene los desagües y bajantes de baño están preparados por si se tienen que, si se quieren hacer arriba oficinas con sus propios baños, independientemente de lo de abajo del patio de la nave, ¿vale? Y hay una foto de la iluminación al completo, al 100%, la verdad es que queda muy iluminada. Y aquí vemos un poco el luxómetro, ¿vale? Tenemos a 3 metros del proyector, tenemos 1614 lux, ¿vale? Un lumen es un lux a 1 metro. O sea, estamos bastante por encima de lo que yo preveía en un principio, ¿vale? Pero bueno, por pasarte de más no hay problema. El problema es cuando te quedas corto. Los grados Kelvin 5400, según el fabricante eran 5000, pero si bien es cierto que aquí hay la sumatoria de las dos luces, quizá le afecta un poco la luz de la otra pared, que ya no eran
5.000, sí creo que eran 6.000. Entonces puede ser que ambas dos nos den los 5.400. Y el índice de reproducción cromática que nos marca fabricante 80 nos está dando aquí 79, ¿vale? El índice de reproducción cromática es la fiabilidad en cuanto a la reproducción de colores que nos da esa luz, ¿vale? Que contra más cerca del 100 esté, pues evidentemente mejor, ¿vale? En este caso es de 80. Bueno, aquí hay otra en el centro de la nave. Como vemos, la iluminación baja, evidentemente, no es lo mismo a 3 metros del proyector que a 6. Y ya tenemos que efectivamente la sumatoria de las dos luces nos está acercando ya más a los 6.000 Kelvin. Tenemos 673 lux y el índice de reproducción cromática no se ve, pero creo que era 81. No sé, el 8 sí que se activa, el 1 ya no, ¿vale? Pero estamos ahí, en el 80, con lo cual, en cuanto a reproducir colores, la reproducción fidedigna de los colores está muy lograda. Bien, vemos el alumbrado de señalización de emergencia. Aquí están disparadas. No fue el día del apagón, esto lo provoqué yo, pero simplemente para que se vea que los pasos y las zonas de arriba, cualquier desalojo de urgencia que se tenga que hacer, pues se puede hacer sin problema. Bien, aquí me voy a detener un poquito porque, aunque se vea simple, bueno, son 5 alumbrados y unas emergencias. Pero bueno, hay cosas que se pueden explicar y entiendo que si la gente que os gusta aprender o ver las cosas, pues os gustará también saber un poco cómo. A ver, en principio, como os he comentado antes, esta nave ya tiene suministro, está al corriente de pago y no tiene ningún problema de tener que solicitar una alta nueva ni nada de eso. No es un local de pública concurrencia ni lo va a ser, evidentemente. De hecho, la nave aledaña que comentaba antes, que está con la nuestra, que se segregaron en su día, es un almacén y lo más probable que esta pues sea lo mismo. Pero en principio el alumbrado que está predestinado es este. ¿Por qué digo que no es un local de pública concurrencia? Porque si lo fuera, no estaría bien poner un diferencial trifásico con líneas monofásicas de alumbrado. Si bien es cierto que cada una de estas líneas monofásicas las he colgado de una fase distinta, RST, R y S, en caso de que fallara una de las fases, las otras quedarían, el 33% estaría garantizado. Pero en locales de pública concurrencia no podemos poner un diferencial trifásico que se vaya a ese diferencial y se nos queden todas alumbrados apagados. Entonces habría que seccionar un alumbrado con un diferencial, otro con otro, como mucho dos, vamos a poner, siempre respetando pues la intensidad máxima admisible del diferencial. Si son diferenciales de 25, pues no le podríamos poner más de 2, de 10 amperios, ¿vale? Eso en cuanto a diferencial trifásico, el reparto de fases para equilibrar un poquito, balancear las cargas en medida de lo posible. Aquí en el vídeo que hice cuando no me cabían los neutros era precisamente esto, que puse un terminal de conector bueno, es un terminal de colector de barras, pero también sirve para poner directamente a los magnetotérmicos cuando no te entran los cables, ¿vale? Porque todos estos neutros vienen a aguas abajo, bueno, a la salida del diferencial. Vale, otra cosita más que podemos ver aquí en esta particularidad. Todas estas salidas son de 4. Los cuadros así un poco más complejos de las naves y demás, tanto si tienen contactores como si no, lo común es que arriba tengan un módulo, así como aquí tienen un módulo de embarrado para repartir a todos los diferenciales, precisamente para que no pase esto, pero aguas arriba de los diferenciales, pues hay un embarrado y de ahí se reparte para todos los diferenciales. Pero a las salidas de estos magnetotérmicos, arriba hay un módulo donde están todos los regleteros
y marcados con cuál se corresponde cada uno a los magnetotérmicos, cuál está identificado. Quiere decir que arriba tienes toda la salida de las líneas en las cuales puedes tener un bucle y puedes llegar a pinchar, pinchar, puedes llegar a introducir una pinza perimétrica y medir los valores en cada una de las líneas, ¿vale? En este caso yo luego al final del vídeo lo hago en todo en general, ¿vale? Pero bueno, es simplemente a título informativo saber eso, que arriba del cuadro todas las salidas están identificadas conforme al magnetotérmico al que corresponden y hay un módulo específico en el cual están todas juntas para poder acceder y tener el acceso incluso para medir con pinza perimétrica y demás. Vale, continúo. Os pongo aquí un poco los cálculos teóricos que se han hecho en función de que, porque como estaba explicando antes, aquí las salidas son de 4, pero evidentemente después del bornero que hay arriba salimos con 2,5, ¿vale? ¿Por qué salimos con 2,5? Pues salimos con 2,5 precisamente por el tema de caídas de tensión, ¿vale? Sabemos que las caídas de tensión con la distancia se agudizan y tenemos unos límites en interiores teóricos del 3%, teóricos que se han de cumplir, ¿vale? Yo digo teóricos porque la suma de la caída de tensión de la derivación individual, que aquí está al lado, más la suma de la caída de tensión del último punto de luz, en realidad serían el 3% del interior más el 1,5% de la derivación individual. Estaríamos hablando de que podría darnos por bueno hasta un 4, un 4,5%. ¿Vale? Pero entendemos que el interior está tipificado como 3%, pues bueno, vamos a ir al 3%, ¿vale? Pero que, ya digo, como a título informativo, que podíamos unificar la caída de tensión que aquí está, por ejemplo, para una potencia de 17 kilovatios, 17,3, que sería el IGA de 25 amperios, con una distancia de 3 metros, que creo que ni siquiera los hay, pero bueno, hay dos. Con una distancia de 3 metros, una caída de tensión en la derivación individual la tendríamos de 0,036%, tomando como relación una medida de 20 grados centígrados, ¿vale? La temperatura ambiente, que no quiero polemizar porque yo aquí en los cálculos he aplicado el coeficiente de la conductividad del cobre 56. Hay algunos que en la norma 1 de tal fecha del año tal cambió y ahora 58. Bueno, todo esto es un poco en función de las temperaturas, ¿vale? Porque son cálculos teóricos y se hace en base a unas temperaturas. 56 te sale el valor final es más restrictivo que 58, porque si el denominador es menor, sube el resultado final, ¿vale? Entonces digamos que estamos midiendo un poco en las condiciones más desfavorables, ¿vale? Esta es la fórmula que uso siempre que habéis visto vídeos en los cálculos de caída de tensión, que la uso siempre. ¿Y qué más os puedo decir de aquí? Había algo más que os quería comentar. Sí, bueno, que al ser alumbrado LED también está muy... Eh, está, yo creo que sobrevalorado, pero bueno. La lámpara de descarga hay que multiplicar por un factor de corrección de 1,8, se entendía, por reactancias, por las arrancadas, los encendidos, bueno, inductancias, todo lo demás, sobre todo cuando había muchos fluorescentes puestos en paralelo en pantallas y tal. Se entendía el factor de corrección 1,8. Entonces son luminarias de LED, campanas lineales, con un factor de potencia de 0,9 teórico sobre el papel. No obstante, como lo dice el reglamento, pues he aplicado el factor de corrección de 1,8. ¿Vale? Como son 5 luminarias por 150 vatios, pues nos da como resultado
pues 750 vatios, que si le aplicamos el factor de corrección nos da los 1350, si no lo veo mal. Entonces, bueno, aplicamos esta fórmula con las distancias, con los tantos por ciento, las secciones, la conductividad y las tensiones, y nos dan estos valores, ¿vale? De caída de tensión en cada una de las líneas. Digamos que estos serían 2 líneas de un ala, 2 líneas de otro ala, el alumbrado de la planta de arriba y las emergencias, ¿vale? La iluminación de emergencia. Y esto sería ya el cómputo global de la derivación individual, ¿vale? Que si sumamos esto a cualquiera de ellas, pues está muy por debajo de los 4,5. Vale, creo que eso era todo lo que quería explicar de... Bien, aquí vemos un poco puesto en la derivación individual, vemos un poco cómo se deforma con un consumo que tampoco es que sea excesivo, 5 amperios, cómo se deforma la onda de la intensidad. ¿Vale? Esto es lo que produce la carga a la que estamos sometiendo esta carga. Y esta es una onda senoidal porque está distorsionada. Aquí voy cortando magnetotérmicos también para ver cómo cae, cómo oscila y cómo se comporta esa onda, con mayor o menor intensidad. Claro, como las divisiones está aquí a 10 amperios por división, pues claro, si acotamos la intensidad, pues nos queda una forma de onda más chica y se aprecia menos. Bueno, por eso en cuanto más intensidad le demos, pues mejor se aprecia la deformidad en este caso, ¿vale? Pero bueno, puedes con los cursores también puedes ampliar esa forma de onda y verla más clara. Aquí quizás se pierde un poco la definición y cuando hay más es mayor, pues se atirba un poco más. Bien, aquí vemos la Yoki Lawon, que también hice un vídeo viendo, me preguntabais si podía medir fugas, porque tiene muy buena precisión también, esta pinza Lawon, mide bastante bien. Pero ya vimos en aquel vídeo que a partir de 100 miliamperios es cuando ya te podías dar un poco confiable la medida. En este caso estamos abrazando los 4 conductores, las 3 fases más el neutro, y son las fugas totales, ¿vale? Está claro que 188 o 190 miliamperios, pues claro, eso no hay diferencia que lo aguante, salvo que sea de 300 y tampoco. Son fugas totales de la suma total de las fugas de todos los receptores que están conectados en este momento. Vemos que no van iguales, evidentemente la precisión no es la misma. Una oscila en 0,19 y la otra, bueno, 0,197. Bueno, más o menos también lo vemos. Bien, aquí me voy a detener un poco porque aquí he tomado una fotografía de ambas ondas senoidales. En este caso, la senoidal de la tensión a 400 voltios, que esta pinza no la permite visualizar en pantalla, y la onda senoidal de la intensidad. Entonces, hay bastantes cosas y detalles que se pueden comentar, pero que no se me olvide ninguno. A ver, en principio tenemos que nos está dando aquí en el modo osciloscopio 50 Hz clavados de frecuencia, con lo cual perfecto, y 406 voltios RMS. Bien, el RMS, el RMS es el verdadero valor eficaz, es decir, que tiene en cuenta no solamente una tensión promedio, sino que hace los cálculos en base de la suma cuadrática de las tensiones de esa onda senoidal, ¿vale? Y en este caso nos está dando una tensión RMS de 406 voltios. Y aquí abajo podemos ver que nos da una tensión máxima, una tensión mínima, un valor promedio y el valor pico a pico, ¿vale? El valor pico a pico nos está dando la diferencia de potencial entre el punto más alto de la onda senoidal
del semiciclo positivo y el punto más bajo de la onda senoidal del semiciclo negativo. Esa diferencia de tensiones, en este caso nos está arrojando 1,14 kilovoltios, 1143 creo que son con los dígitos, kilovoltios. Y aquí os explico un poco, que ya en otros vídeos también lo estuve explicando, pero bueno, para que lo podáis ver, ¿vale? Si a la tensión RMS, porque claro, no todos sitios vais a ver la tensión pico a pico, pero si tenéis la tensión RMS, la dividís por 1 partido por la raíz de 2, que es un valor 0,707, y a partir de esa fórmula os sale la tensión pico a pico. Aquí lo he hecho de modo manual y vemos que coincide plenamente con lo que nos está arrojando el instrumento, ¿vale? Es la media de la tensión cuadrática. Bien, vamos a la otra fotografía y aquí tenemos el factor de potencia. El factor de potencia, esto ya es un poquito más espinoso y un poquito más, no sé, difícil de comprender, porque bueno, hay muchas cosas que tocar, pero bueno, voy a intentar ser bastante conciso y explicarlo de una manera sencilla para que lo entendamos. Si según el fabricante el factor de potencia es 0,9, que está muy cerca de 1, pues entendemos que una resistencia pura podría llegar a ser 1, que estaría en fase la intensidad y la tensión. En 0,9 habrá un pequeño desfase, quiere decir que la intensidad se retrasará algo respecto a la tensión, pero será muy poco, porque es un 0,9. Entonces, lo más normal es que si solapáramos estas dos imágenes juntas, una encima de la otra, pues veríamos que las crestas, las ondas, coincidirían unas con otras en cuanto a su punto álgido. Vamos a llamarlo así. Irían por el mismo sitio, sin embargo, una iría a lo mejor un pelín retrasada la intensidad respecto a la tensión, pero un pelín. Pero a grosso modo irían bastante en fase. ¿Qué nos encontramos aquí? Que aunque vayan en fase, aunque fueran en fase, hay un agente, una nueva magnitud, y digo una nueva magnitud porque cuando yo estudiaba, mi profesor, ya tengo una edad, mi profesor me decía que el coseno de phi y el factor de potencia eran lo mismo. Y estuve, bueno, entonces no existían tantos equipos electrónicos. Ahora no es lo mismo, ya no es lo mismo. Entra otra magnitud. Aunque vayan en fase y lleven la onda senoidal en la misma frecuencia, oscilando en la misma frecuencia, tanto de intensidad como de tensión, en este caso la intensidad se deforma. Ese agente que deforma la tensión son los armónicos. Esos armónicos es una nueva magnitud que si antes el coseno de phi vamos a entender que era la potencia aparente, o sea, la potencia activa partido por la potencia aparente, esa relación, esa división, ahora la potencia aparente aumenta, porque esta distorsión en la onda senoidal hace que si antes veíamos como si fuera un diagrama del triángulo de Pitágoras, veíamos en un plano en 2 dimensiones la potencia aparente, que sería la hipotenusa de triángulo, veíamos, es que no me quiero liar mucho, no sé muy bien cómo explicarlo, ¿vale? Lo veíamos en un plano de 2 dimensiones, alto por horizontal por vertical. En ese plano veíamos la potencia activa que iba en el plano horizontal y la potencia reactiva que iba en el plano vertical. Y esa unión de esos dos planos que sería la hipotenusa, en este caso es la potencia aparente. Pues ahora hay otro plano más que es la distorsión, que es la potencia distorsiva. No sé si distorsiva. Bueno, esa otra magnitud
cambia los valores. Ya no podemos hacer que el coseno sea la potencia activa partido por la aparente, sino que es la potencia activa la potencia activa dividido por la raíz de la suma de los cuadrados de la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia distorsiva, la distorsión armónica. Eso sería lo que es el factor de potencia. Y el coseno de phi simplemente es la potencia activa partido por la potencia aparente. Entiendo que dicho así a la voz alzada, sin tener una pizarra y indicando un poco lo que os he explicado, entiendo que es un poco lioso, ¿vale? Pero para resumirlo todo y que nadie se líe, el coseno de phi no suma la componente armónica y el factor de potencia tiene en cuenta la componente armónica. Por eso digo que es como si hiciéramos vectorialmente 3 dimensiones, ¿vale? Se añade esa otra magnitud, ¿vale? Entonces, el factor de potencia aquí es 0,9. Supuestamente irían en fase ambas senoidales, pero esta de la intensidad está sensiblemente deformada, ¿vale? En principio, no sé, igual se me olvida algo, pero en principio era eso lo que quería reseñar un poco de estas dos diapositivas. Cambio un poco el tercio. Nos vamos al trabajo físico. Y ya para finalizar. Volviendo a la nave y volviendo al trabajo, aquí hay una serie de tubos de Fergondur que se doblan con calor, evidentemente, porque hay gente que le puede poner curvas flexibles y tal, pero eso queda súper feo porque además se descuelgan y con el peso de los cables y la temperatura, pues no, a mí no me gusta. Entonces se le da forma a los tubos y se grapean como hemos visto en pared. Se puede hacer de muchas maneras, que evidentemente te aconsejan con una pistola de calor y tal. Yo lo hago con el soplete porque siempre lo he hecho así. Además no tienes que enchufarlo, lo puedes subir al andamio, te lo puedes llevar para arriba y para abajo y no hay problema. ¿Qué ocurre? Este soplete que yo uso es un soplete que precisamente lo uso para cuando hay que soldar gas a determinadas presiones, cuando hay que soldar conductos de clima que llevan refrigerantes, entonces se utiliza varilla con un alto grado de plata y esa varilla pues realmente necesita como mínimo 800 a 1400 grados para que funda. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que como tengo este, que no voy a llevar uno mejor y otro peor, llevo este siempre, pues te se puede quemar el tubo. Que a mí no me pasa. A mí no me pasa porque tengo bastante experiencia y no me pasa. Pero sí que es cierto que a gente se le quema el tubo, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo que vamos a ver ahora, hay que darle forma a todos los tubos, evidentemente, dejarlos bien. Y esto es lo que muchas veces veo y lo que hay que evitar. Es decir, muchas veces voy a sitios y veo que han hecho en fincas de rehabilitación derivaciones individuales que parten de la LGA, que en este caso la LGA está en la comunidad de vecinos, en los rellanos, y ves tubos quemados por todos los sitios. Y realmente dices, bueno, pero ¿cómo es posible que dejen esto así? Y lo dejan, lo he hecho yo así, un poco exagerado para que se vea, ¿vale? Como habréis visto, en la nave no habréis visto ningún tubo que esté quemado en ninguno del trazado que se ha hecho en superficie, ¿vale? Pero voy a explicar un pequeño truco porque si por H por B, porque a veces un soplete como el mío tiene mucha intensidad, lo mueves porque hay que moverlo y te quema un poco, pues un pequeño truco para, bueno, que un tubo no se quede a la vista quemado. No cuesta nada, es saberlo y hacerlo, y ya está, no y es lo siguiente, es lo que voy a mostrar en este pequeño vídeo, ¿vale? Es un minuto. Donde esté quemado, coges un cúter, un cuchillo, lo que tengas así un poco a mano y le quitas las primeras capas. El tubo, si cumple las normas UNE y está homologado y tal, tiene una pared y un grueso que admite hacer eso, ¿eh? Así que es cierto que hay algunos sitios, no voy a decir de qué, pero hay algunos sitios que compras tubos que no tienen pared y
apenas no se pueden ni calentar. Pero ya te digo, son tubos que están en normativa y se pueden, pues ya veis, le quitas un poco la primera capa para que no se vea muy rascado, le pasas una lija un poquito más fina y ya está. La visión del tubo una vez colocado en su ubicación es diferente. No es lo mismo ver un tubo con una quemada o 2, 3 quemadas que ver un tubo pues así. ¿Vale? Otra solución, si te quedas sin manguitos, que además se dio el caso, me trajo el proveedor un pedido de un montón de tubos y no me sirvió los manguitos. Si te quedas sin manguitos o no tienes manguitos o tienes que hacer lo que sea y no tienes uno a mano, pues siempre puedes abocardar el tubo mediante calor, ¿vale? Como hemos hablado antes, ¿vale? Lo calientas y lo introduces y ya está, ya tienes el manguito hecho. A veces queda más fuerte así, enchufado, bien enchufado, a la medida, que con un manguito que a veces baila más. Aquí os enseño un pequeño truco. Las nipes estas que ya las llevo siempre encima, ya no las meto ni en la herramienta, las llevo siempre en la cartuchera prácticamente. Sirven como escariador y lo que hago a veces cuando, por ejemplo, aquí que estoy pasando cable yo solo y tal, pues le quito un poco las rebabas al tubo para cuando haga la entrega el cable, que va a pasar sin guía y sin nada, va a pasar directamente, pues cuando haga la entrega a través del propio tubo y del manguito, que no me pegue ahí y se me quede encallado y que pase con mayor facilidad, ¿vale? Entonces, es eso, es rebajarle como si un escariador se tratase. Cuando trabajamos con tubos multicapa en calefacciones, por ejemplo, tiene su propio escariador, incluso cuando haces clima, cortas y abocardas previo habiendo escariado el tubo, pues aquí hago un poco lo mismo. Le hago un pequeño escariado al tubo, le echo nada, un pelín de aceite en el mismo para que resbale y luego le pongo el manguito. Una vez que el cable que ya está hecho ahí con cinta aislante en la punta, aquí paso 3 líneas, de 2,5, son 6 hilos. No, que son 3 por línea, son 9 hilos, ¿vale? Le he echado un poquito de aceite también en la cinta aislante y en los siguientes manguitos que hay también más abajo os he hecho el mismo proceso. De hecho, cuando he ido empalmando tubos así a modo visto, pues fijaros cómo pasa. He ido escariando en función de la dirección y el sentido por donde le voy a cometer la entrada a los cables y bueno, pues simplemente que a veces si estás solo, pues te puedes apañar, ¿eh? Otro día está con el compañero, también lo tengo que decir, ¿eh? Que tengo un compañero pero no siempre ha estado conmigo porque hay más faenas, hay más obras y nos tenemos que desdoblar. En este caso estaba yo solo y evidentemente no voy a parar la obra por estar yo solo. Entonces, intento apañármelas como puedo. Como veréis, lo paso entero. Bueno, luego falta grapearlo, ponerlo bien en su sitio. Estas grapas tienen un broche que se pueden quitar y poner. Y en principio ya lo habéis visto. Y era una tirada bastante larga, ¿eh? No penséis que siempre de arriba para abajo es más fácil, ¿vale? Pero en horizontal también os he pasado. En horizontal todo ese tramo de ahí que se ve también los he pasado y salvo alguno extraño, lo más normal es que hayan pasado todos bien. Aquí, bueno, aquí ya se ve la caja cableada, conectada y ya está. En principio, este es el vídeo. Y volvemos al principio. Pues ya está. Lo cierro aquí lo dejamos. Y nada, espero que os guste. Un saludo.